Encantadora. Ella es Marta Morán. Así es, este viernes a mediodía se vino también con nosotros la espectacular, guapísima Marta Morán, de Psiquem Psicoterapia. Es una mujer con una voz encantadora, ya la conocen ustedes, ya la han escuchado muchas veces, pues ya va para casi 2 años con nosotros y me da mucho gusto tenerte por acá, Marta Morán, bienvenida. Gracias. Hola Memo, buenos días y buenas tardes ya, ¿verdad? Son las 12. El nuevo horario, qué emoción, a ver cómo nos va en este nuevo horario de las 12 a la 1, con Memo Zuna al aire, hablando de un tema que ya nos habían pedido y vamos a ver si lo aventamos en un programa o en dos, porque ves que hay temas que son buenísimos y se extienden. Vamos a Sí. hablar de las personas controladoras, Memo. Oye, las personas controladoras, esas que nos quieren tener bajo su trono. Ajá, pues no nomás bajo su trono, sino bajo su miedo, fíjate, su incertidumbre, su control en el sentido de, mira, vamos a hacer una diferencia antes de empezar a explicar el tema. Hay un tipo de persona controladora que es esa persona que es como una onda patológica ahí por maldad, ¿sabes? O sea, controlo que no hagas nada que yo no quiero porque si no te va a ir muy mal, porque es como muy enfocado en ese tipo de hombres, ese tipo de parejas que son realmente dañinos, ¿no? Aquí no, vamos a hablar de las personas controladoras que pueden ser hombres y mujeres y no nada más en pareja, sino en la vida, que con la pareja, pero con los hijos, pero con la familia, pero con las amigas, pero en el trabajo. Son personas que necesitan tener control absoluto de las situaciones, las decisiones que tiene a su alrededor y muchas veces no toma en consideración la opinión o las necesidades de los demás con los que está relacionándose, porque las personas de las que vamos a hablar en cuanto a esos control freaks, quienes buscan el control, buscan más bien la seguridad, buscan seguridad a través de controlar. Son personas que aprendieron a tener como todo en calma, todo en paz, porque están a cargo. ¿Sabes? De eso vamos a hablar ahora, de las personas que estamos acostumbrados o acostumbradas a tener, pero todo bien planificado, todo bajo control, todo bien organizado, sabiendo dónde empieza algo y cómo termina y cómo va a ser cada paso. Son personas que les gusta que todo esté, pero que en su lugar, de la manera en la que saben y que los demás respondan o hagan las cosas como esperan que se hagan. De eso vamos a hablar, de ese tipo de control. Oye, pues qué padre, ¿eh? Qué padre que salga el tema porque los tenemos muy cerca algunos si y no es nos que damos cuenta. O somos, Memo. La verdad es que podemos llegar a ser esas personas que tenemos la tendencia a controlarlo todo y a todos. Fíjate que hay una característica. Ese tipo de personas, si es que lo somos, que queremos procurar tener el control y el mando de todo, fíjate que hay algo que internamente hace sufrir muchísimo. La verdad es que se sufre mucho cuando se vive tratando de controlarlo todo y a todos. Sufre quien lo hace, quien quiere controlarlo, y sufre el que está a un lado recibiendo el control de la persona, ¿no? El control tiene también un comportamiento adictivo, Memo, y la persona que quiere controlarlo todo se siente justamente bien porque el controlar le da seguridad. ¿Sabes? ¿Pero qué estilo de seguridad? O sea, ¿qué clase de seguridad le da? Que está en mis manos, que si yo lo hago, todo está bien, que si las cosas son como yo digo, todo va a estar bien, que si los demás hacen lo que yo les dije que hicieran y lo terminan, yo me siento muy bien de que las cosas salieron perfectas como yo quería. O como yo esperaba. De cierta manera son perfeccionistas. Sí, como no, hay va mucho, de la mano. Claro, van junto con pegado, justamente. La perfección, la persona que aparte no se logra nunca, y lo más triste, es una búsqueda inalcanzable de esa perfección, de que todo tiene que salir como Dios manda, dijera el dicho. Todo tiene que ser como debe de ser, pues según tú, porque cada persona piensa diferente, ¿no? Entonces, cada quien va a ver la misma situación de una forma distinta y también está bien. Pero las personas que somos así como control freak o que queremos que todo esté en esta parte de que no se salga de la rayita nada, porque nos da un miedo, nos da un pánico, nos da una angustia, hay incertidumbre respecto al resultado. En cambio, si las cosas se hacen como yo digo, pues yo me siento segura porque pues todo se hizo como yo esperaba, entonces me da paz.
¿sabes? Ah, Entonces por ahí viene, porque que es muy complicado, Memo, si no es que imposible, que alguien que está obsesionado con el control, tú le digas, confía, suelta, delega, acéptalo, deja fluir, juras, ¿no? Que va a ser algo que va a funcionar. Al contrario, le alborotas la loquera, porque lo que la persona que quiere controlar está buscando es certeza, certidumbre, tranquilidad, busca seguridad. En cambio, tú le dices que fluya, que lo deje así como está, que al ahí se va, le alborotas el miedo, le alborotas la inseguridad. Entonces no ok. funciona de esa manera. O sea, no sirve para ellos el No, decir ¿cómo fluye, crees? ya suelta al hombre. Juras que le va a dar paz. Al contrario, le alborotas la loquera, te digo. Digo, no es loquera, ¿no? Es una palabra ahí Sí, al aire. Entonces, esta parte, fíjate que las personas controladoras, Memo, la emoción más común con la que viven o vivimos es el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a lo que no podemos evitar. Y justamente es con lo que trabajamos en terapia, porque la persona que quiere controlarlo todo no piensa en controlarlo. Lo que está pensando es en la reacción automática de supervivencia o de sobrevivencia. ok. Es decir, nos da tanto miedo lo que va a pasar que no sabemos que mejor lo controlo para saber, Sí, para ¿sabes? tener una certeza, Por lo como menos dices tú. una idea muy clara de lo que viene, porque lo peor que le puede pasar a una persona controladora es que lo pongas en situaciones de incertidumbre, justamente es lo que quiere evitar. Que las cosas se salgan de su control le genera mucho miedo, mucha angustia. Y la persona controladora, cuando lo vivimos, prácticamente pues estamos como peleando con la realidad, ¿no? Porque aquí nos gobierna nuestro sistema nervioso simpático y vivimos en un estado constante de estrés y de alerta. Ajá. Cuesta mucho relajarse, aunque se intente. Y hay muchas formas de controlar, no creas que todo es de una manera directa, así como haces lo que yo digo porque no, juras que así es. Claro que no, esa es una forma, ¿no? Con poder, donde nos imponemos ante el otro, pero no siempre. Las personas controladoras manipulamos, amenazan, seducimos, tratamos de convencerte de todas las maneras posibles. Dijera de mi rancho, tienes más salidas que un cerco viejo, ¿no? O sea, si te dicen que no por acá, buscas 30 maneras de que te digan que sí. Claro. ¿Sabes? Engañas así con truquitos, se usa mucho la culpa hacia el otro, buscamos rescatar al otro. Hay muchas maneras de controlar, Memo, muchísimas. Es muy común identificarlo en las mamás de antes, no sé si las de ahora también lo hagan, pero la clásica mamá hasta de las películas, de que mamá voy a salir a una fiesta, pues vete, yo aquí me quedo sola en la casa como perro abandonado, con mis dolores, ya sabes. Sí, y el violín triste. Y el ¿no? violín triste a un lado, ¿no? Es esa parte de que vas y visitas a los papás y ¿cómo has estado? Pues ¿cómo quieres que esté? Aquí sola, triste porque nadie me viene a ver, o sea, ya sabes, muy de abuelitas, de las de... Sí. Eso es una manera de manipular y de controlar también. Órale. ¿Sabes? De, oye, ¿por qué no has ido a arreglar esto a cura? Pues porque no tengo dinero y nadie me ayuda. O sea, esos mensajitos, ya sabes, es también mucha parte de control, ¿eh? Con los hijos. Con los hijos. Deberías de, ¿ya viste esto? Mira a tu hijo, mira tu casa, mira. Cuando quieren controlar a la yerna. A la nuera. A la nuera, perdón. Ajá. A la yerna. Qué momento. Bueno, Se a vale. la nuera la quieren controlar o al yerno. Al yerno, sí. Sí. Así es. Bueno, vamos a una primer pausa y ahorita regresamos. Más adelante nos vas a platicar las características, síntomas, el origen, qué se puede hacer, cómo podemos vivir, cómo podemos darnos cuenta. Está bastante bueno el programa hoy. Igual si no nos da tiempo de terminarlo hoy, lo dejamos para una segunda parte. No, hoy no los aventamos, Perfecto. como no, y con la compañía de todos ustedes. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás con Memo Zuna al aire y Marta Morán. Just like a star, like it over. Hoy ando bien trabado yo, ¿eh? Ando bien trabado, pero bueno. Qué buena rola de 1980 del disco Double Fantasy que saca al lado de su esposa Yoko Ono. Continuamos con el tema. Esta mediodía, este mediodía, seguimos platicando con nuestra psicóloga, terapeuta, tanatóloga Marta Morán con el tema la gente controladora. ¿Eres un controlador, una controladora? Es bien fácil identificar si somos o no somos porque mira, todos, aunque no lo reconozcamos, podemos llegar a tener
pues ciertos rasgos controladores, pero los que somos así como 24/7, los control freak, sí o sí nos hemos escuchado decir frases como, es que las cosas se tienen que hacer como deben de hacerse, como Dios manda, casi casi, ¿no? Haz las cosas como te dije que las hicieras. O es que yo sé lo que es correcto, Memo, yo sé lo que es correcto hacer, tú no tanto y los demás creo que no se Yo dan cuenta. sé lo que es Yo bueno sé para lo tu que es bueno vida. para ti, ajá. ¿Verdad? Esta me encanta, ¿no? O sea, a ver, trae para acá, deja eso, yo me ocupo, tú ni sabes. ¿Sabes? ¿Te ha tocado escuchar esto? Sí. O ¿sabes qué? Es que tardo más en explicarte cómo que en hacerlo yo. Quítate, lo hago yo, porque tú no sabes. Ahí está también en las oficinas. A ver, no lo envíes al correo hasta que yo lo revise. No hagas, o sea, no le des enviar hasta que yo no lo revise primero. No van a empezar el proyecto hasta que yo Hasta diga. que yo diga, exactamente. No, trae para acá, pásamelo, yo lo voy a corregir. O sea, no le permites a los demás que se equivoquen. No le permites a los demás, y no dudamos, que hay una característica, las personas controladoras han aprendido a perfeccionar tanto, a equivocarse cada vez menos, buscando esa seguridad, que sí desarrollan unas altas capacidades resolutivas, son muy inteligentes, eso no está ni siquiera a discusión. Lo han desarrollado, lo han aprendido en el camino, son muy chingones de verdad, pero no se le permite a los demás que aprendan como nosotros aprendimos, ¿no? Así sea con sus propios errores. Y si esto te pasa con mucha frecuencia, si te cachas justamente con estas frases, con estas palabras de que si no lo haces tú, nadie lo hace bien, porque esa es la otra. Hay gente que no permite ni que le den una sorpresa, Memo, porque no les va a gustar cómo la hicieron. O sea, novias, no sé si te ha tocado ver que le dicen al novio cómo le tienen que entregar el anillo de compromiso, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que tomar la foto, qué le tiene que decir. Dices, pues, ¿cuál sorpresa? O sea, ¿cuál? Es que si no, no lo va a hacer como a mí me gusta. Ajá. Esa era la idea, que lo hiciera como él podía y él quería. Pero fíjate cómo no nos damos cuenta y queremos controlar tanto en un afán absurdo de que todo salga perfecto, de que salga bien y sentirnos tranquilas o tranquilos, sentir seguridad. O sea, Marta, que el que es perfeccionista es controlador. Claro. O sea, va de la mano pegado, o sea, sí, 100%. junto con pegado, por supuesto. Ok. Porque buscando esa perfección que no existe y que no se va a lograr alcanzar nunca, pues te llevas entre las patas a un montón de personas, sufres mucho tú, sufre mucho a las personas a tu alrededor que controlan, porque el hecho de que tú te vivas, por ejemplo, con esa constante de todo tiene que salir bien, nunca te has cuestionado por qué esta necesidad mía, este miedo a que las cosas salgan mal. ¿Qué creo que me puede pasar? Si le rascamos, eso se ve mucho en terapia, le rascamos esa conducta compulsiva, Memo, vamos a encontrar que la parte infantil de cada adulto controlador está aterrado, está con mucho miedo a que algo sea como una amenaza en nuestra vida, porque la mayoría, Memo, lo aprendimos en una parte infantil de nuestras vidas. Ajá. A sentir como peligro de que las cosas sean como así como la y se va, porque aprendimos generalmente en nuestra familia que nos haya educado, criado, abuela, madre, padre, quien nos haya tocado como cuidadores, nos enseñaron de esa manera. A veces se repite, cómo era en mi familia, cómo lo fueron conmigo. Entonces, ¿por qué necesito ahora tener todo bajo control? Pues, ¿qué tipo de caos e incertidumbre viví en mi infancia? Claro. ¿Qué consecuencias yo tenía cuando yo me equivocaba? ¿Qué pasaba en mi vida cuando yo hacía algo a la y se va? ¿Cómo me iba? Claro que eso no se nos va a olvidar nunca. Entonces, llegamos a la edad adulta y desde el control nos volvemos como esas personas que están consistentemente haciendo un gran esfuerzo, desgastándonos en una energía tal, forzando, Memo, a que las cosas sean como creemos, ¿no?, que deben de ser. Y luego justificamos que controlamos, pero el nombre del amor es que lo hago porque le quiero, es que lo hago porque quiero ayudarle, es que lo hago porque yo sé cómo se hacen mejor las cosas y esta persona no, es que lo hago porque yo tengo la razón y el otro está mal, es que controlamos porque me da mucho miedo que nadie lo haga, es que controlamos porque creo que es que así me toca. Es decir, siempre vas a quedarte atorado en una serie de creencias que no cuestionas y vives nada más en repetición constante, ¿no? O sea que se hereda también lo... Claro, se hereda, si pero lo no, vemos en los abuelos, en los papás. Es que así es. Es que así era en mi casa, porque en mi casa yo aprendí que cuando las cosas eran alineaditas, todo estaba bien, no había pedos. Y resulta que sales a la vida y la vida no es tu casa de origen, ¿no? La vida es la vida, con personas que vienen de otras casas que pensaban muy diferente a la tuya. Y creer tú que ellos se tienen que adecuar a lo tuyo, pues es un error, obviamente, ¿no? Imagínate cómo se va a sentir la persona al lado de una persona controladora. Casi siempre, ya es mediodía, lo siento, o sea, los que viven al lado de una persona controladora se sienten pendejos, Memo, porque todo lo que hacen está mal.
a los ojos del controlador o controladora. Se sienten inútiles porque todo lo que hacen, el controlador o la controladora siempre le va a buscar un pero. Ay, mira qué padre. Ay, sí, pero fíjate, aquí te equivocaste. Ay, mira qué padre, mira lo que me... Ah, y no te dijeron lo otro. Oye, fíjate que bien me cortó el pelo. Ay, pero les quedó chequito de aquel lado. O sea, esa perfección de decir, güey, no todo va a salir Relájate. perfecto. Exacto. Entonces imagínate cómo se siente la otra persona. Tonta, inútil, ya Buena sabes, para nada. buena para nada, porque siempre vas a encontrarle como controladora un defecto que corregir, ¿no? Porque es tanto tu miedo a que las cosas no salgan bien que te vuelves experto en encontrar defectos y problemas para resolucionarlos. Si nos dedicáramos a ser, no sé, personas que trabajamos en el área de calidad, fuéramos buenísimos. Sí, en los ¿Sabes? procesos de calidad, En claro. los una procesos de empresa, calidad, de que no sale de esto aquí sí porque... está chueco. O sea, no, Ajá. caeríamos en blandito, ¿no? Fíjate que como características de las personas controladoras, pues obviamente además de esta necesidad de controlarlo todo, se vive con mucha ansiedad, Memo. La ansiedad siempre está a tope en una persona controladora. Hay mucha rigidez para negociar, para hacer acuerdos. Es decir, pues no van a salir las cosas como yo quiero, pero pues podemos negociar. No, generalmente son muy tajantes. O son como yo digo o no O son. no se hace. ¿Sale? Son como muy estrictos en estas propias normas interiorizadas que los demás pues no tienen por qué basarse en ellas. Muy poca tolerancia al estrés. Se viven agotados, Memo. Un cansancio. Pues cómo no, imagínate toda la energía que se desgasta el controlador queriendo controlar todo y aparte sin lograrlo, ¿no? Hay problemas de autoestima justamente porque la persona necesita controlarlo todo porque siente que si no controla se muestra o se vive asustada o vulnerable y no quiere verse así. Entonces se vive con mucha sentimiento hasta de inferioridad a veces, de que si no está a cargo en una personalidad hasta dominante, pues entonces se va a sentir en sentido inverso, ¿no? Es chiquito, débil y les da mucho miedo ser vulnerables. La vulnerabilidad es algo que de verdad a las personas controladoras les da pavor. O sea, la vulnerabilidad es algo con lo que no viven tan fácilmente y obviamente la parte positiva, si los vemos porque la hay, pues llegamos a ser personas súper responsables, muy resolutivas. Esta autoexigencia a estar siempre mejorando, hace que las personas generalmente tengan éxito en áreas profesionales o que tengan cuestiones que a otros les cuesta mucho lograr y ellos lo logran pues por esta capacidad, ¿no? Por otra parte, pues se avientan una gran carga de trabajo y casi nunca se equivocan, son excelentes en el área laboral y pues esta parte de planificar tanto con un mínimo de detalles, no dejan como que lugar no dejan piezas sueltas, ¿sabes? Es decir, se protegen de todo lo que pudiera pasar en un plan, ya tienen previsto todo. O sea, ellos ya tienen el programa. Claro, su programa, no dejan que las cosas sean tan espontáneas, y sabes, porque prevén todo, porque les da tanta seguridad tener todo controlado que son excelentes planeadores. Son los mejores para organizar un viaje a un controlador y déjaselo a mano, no se va a pasar nada. O una boda. Una boda que la organice la persona controladora, no hombre, todo va a quedar bien bonito, ¿no? ¿Cuál error? Ninguno, porque Claro. anticipó todo, ¿no? Entonces, todo esto, digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero, pues, por otro lado, pues, una persona que siempre se está quejando, que no tiene tiempo para esa misma, que lleva mucha carga encima, que nadie le ayuda, pero tampoco la suelta y tampoco pide ayuda. Ok. ¿Sabes? Porque no confía en que los demás lo van a hacer bien, ¿no? Claro. Entonces, aquí vive con una parte de cuestión de tema nervioso, de ansiedad, de estrés muy alto y obviamente le cuesta mucho soltar y delegar para que los demás hagan lo que les corresponda y aprendan y se equivoquen, porque a esta persona le cuesta muchísimo aceptar que alguien se vaya a equivocar, Bueno, pudiéndolo hacer ella. pues ahí ya escuchamos unas características. Yo sé que todos podemos tener alguna, unas más, otras menos, pero bueno, si tú te sientes identificada o identificado o conoces a alguien, bueno, pues que se queden escuchando este programa, porque más adelante vas a hablar de la solución ante esto. Sí, también vamos a ver orígenes y cómo podemos mejorar o bajarle 3 rayitas al control. Ok, perfecto. Quédense con nosotros, ya volvemos. Con el presente. Continuamos platicando de la gente controladora con mi querida Marta Morán, psicóloga, terapeuta, tanatóloga. Seguimos hablando de este tema de la gente controladora.
ya nos hablaste de las características, el por qué, y bueno, ahora viene el origen. ¿De dónde viene el origen de la gente controladora, Marta? Definitivamente, Memo, de la infancia, y de la infancia más chiquitita, por ahí de los 2 años, si no es que antes, ¿no? Fíjate que la seguridad y la confianza de una persona controladora son sentimientos que no tiene para los otros, solo para sí misma, porque lo aprendió, Memo, lo aprendió desde que tenía uso de razón, que en su entorno, que los cuidadores, que los padres que tuvo, pues no le dieron justamente esta seguridad que esta persona cuando era una bebé lo necesitaba, ¿no? Imagínate casos de los más comunes, ¿no? Cuando los padres no entendían, por ejemplo, las necesidades de esta persona cuando era chiquito o chiquita, en cuanto a su acercamiento, a su apego, a proveerle seguridad, ¿qué aprende un niño o una niña cuando son muy chiquita y vive en un entorno caótico, por ejemplo? Cuando se sabe no segura en donde entorno donde vive, familias disfuncionales, familias que todo el día gritan, familias neuróticas, padres que de repente tienen un montón de estados emocionales cambiantes, que tiran el chingazo y no averiguan, donde la criatura se siente que tiene que caminar de puntitas porque no sabe por dónde va a llegar el chingazo. ¿Sabes? ¿Cómo crees que va a crecer una persona así? Que hay caos en todos lados porque ve que sus padres o sus cuidadores no resuelven como se requiere en cierta edad. Otra es muy común en los hermanos mayores cuando los padres, entre el montón de criaturas que tienen que atender, agarran al mayor o a la hija mayor y le dicen, tú eres el ejemplo de tus hermanos, hazte cargo de, güey, tienes 10 años o 12 años y te tienes que hacer cargo de un montón de plebes que tú no pariste, porque tienes que ayudar. Entonces, cuando te hacen grande a la fuerza, cuando te tienes que hacer grande y resolutiva, cuando te estás cagando de miedo, ¿cuántos pacientes tengo que la niña de 8 años tenía que cuidar a sus hermanitos de 3 y de 4 y a ella quién la cuidaba? ¿Sabes? ¿Cómo crees que se siente esa niña cuando crece? De que se tiene que hacer cargo de cocinarle, de hacerse cargo y era una niña, ¿no? O sea, que ya tenía responsabilidades y obligaciones. Exactamente. Entonces, cuando los padres, hay padres despreocupados, padres ausentes que dejan al garete a los niños, hay muchas opciones ahí, como muchas combinaciones posibles, ¿no? Entonces, el origen de esto es de la niñez. Desde la niñez. Y por la culpa niña y muchos el de niño, los papás. pues es que de dónde venimos, ¿no? O sea, cuando una persona que es controladora observa su historia, Memo, se va a dar cuenta que ha estado desde que tiene uso de razón, solucionando, previniendo problemáticas suyas y de otros, ¿sabes? En entornos que pueden ser de mucho estrés, de mucha complicación, padres peleando, tíos, abuelos, el entorno, la colonia, donde sea, ha vivido en modo supervivencia desde que tiene uso de razón, no conoce otra manera. Entonces, en la edad adulta, asume que si lo hace como sabe hacerlo, todo va a estar bien y no tiene que volver a lidiar con esas situaciones que lo mantuvieron en modo supervivencia toda su infancia y toda su adolescencia. ¿Se comprende? Sí. Entonces, no confía en los demás, Memo, porque no aprendió a confiar. Porque sabe que se hizo tan capaz de resolver todos y los demás los ve y de verdad es cierto. O sea, las personas que llegamos a ser controladoras podemos ver que al otro le falta mucho, pero no se nos olvida que el otro no tuvo la necesidad que nosotros tuvimos de aprenderlo, ¿sabes? Y lo va a aprender a su ritmo y a su tiempo y hay que aprender a comprender primero esa situación. Ahora, ¿puede cambiar una persona controladora? Sí, siempre y cuando tenga conciencia de que lo es. O sea, entender, oye, yo soy controlador. Y me doy cuenta que esto me lastima mucho a mí y a los demás. Y que lastimo a los demás. Exactamente. Pero aceptarlo que soy controlador. Primero es eso, es decir, si uno se da cuenta que está siendo hipercontrolador y que los demás ya está generando un conflicto, pero en pareja, pero en los hijos, pero en la familia, pero en amigos, etcétera, en todo, entonces ahí hay que decir cómo puedo, porque todos sufren, sufre el que controla y sufre los que son controlados por el controlador. Entonces, al tomar conciencia de eso es la primer paso, ¿no? Aceptar que hay un problema ahí y que ya te está generando mucho conflicto y mucho dolor o que tus relaciones se ven realmente mermadas. Y de ahí, pues, buscar ayuda. Obviamente, aquí sobre todo entender que cuando tú controlas, sobreproteges y que cuando sobreproteges al otro, el otro no madura, no crece y es cuento de nunca acabar. ¿Sabes? Tienes que aprender que la madurez viene en diferentes fases y etapas. Pues no todos son aguacates que vas a envolver ahí para que maduren rápido, ¿no? Vemos a los pajaritos, ¿no? Cómo echan a andar a los polluelos, a volar. Ahora, finalmente, Memo, ¿cómo podemos dejar de ser personas controladoras? Tal vez no lo vamos a dejar de ser del todo, pero sí podemos aprovechar a ponerlo solamente donde nos conviene, a lo mejor en la parte profesional y en la parte personal irle bajando 3 rayitas, ¿no? Donde no se afecten ni nuestras relaciones y se puedan no
provocar más heridas, sino más bien ir cicatrizando las que ya se han Más bien, aprendido, aceptando. ahora controlarnos nosotros. Exacto, y más que controlarnos, regulándonos, aceptándonos, observándonos, porque controlar implica resistir, implica pelear contra. En cambio, cambiar la postura hacia una postura más flexible, donde podemos primero aceptar la problemática, segundo, aprender a confiar en otros y en nosotros. Aprender de los demás a su tiempo y al nuestro. Es decir, es un paso lento, Memo, pero es muy compasivo con nosotros mismos también. Cuando nos cachamos que vivimos con esta parte de control tan fuerte, es un aprendizaje, como dicen los alcohólicos, solo por hoy. Bueno, solo por hoy voy a aprender a hacerlo diferente, a hacerlo al modo de otro. Solo por hoy voy a permitir que el otro aprenda a hacerlo como sabe y como puede. No me tiene que gustar, pero puedo respetar que el otro es otra persona con otras necesidades, otros gustos y otras capacidades. Claro. Y eso es aprender a ser empático con los demás, con la pareja, con los hijos, aprender a comunicarme lo que necesitamos sin imponer nuestras decisiones de forma arbitraria, a comunicar lo que nos incomoda, inclusive a comunicar nuestro miedo. Porque si los demás supieran que lo que tenemos es miedo, también fueran compasivos con nosotros y no se pondrían en esa postura agresiva o de me vale, o lo quieres hacer tú, pues chíngate. O sea, lejos de que ayuden algo, hace más grande el problema, ¿no? Claro. Aquí es aprender mucho estas técnicas de paciencia, de tolerancia, de gestión de estrés, de ansiedad. Es un montón de cositas con las que trabajamos y eso sí o sí se tiene que hacer en un espacio terapéutico. Y que Aquí, vayan a psicoterapia. La invitación a todos los que ya se identifican como una persona controladora que le ha generado mucho conflicto y le está generando actualmente dolor en su vida y en la de los que quieres, vayan a terapia. ¿Okay? Si tú vives controlado por la madre, por la esposa, por alguien, la amiga, también tú ve a terapia para ver de qué manera has contribuido a esa situación. Es decir, muchas veces nos quejamos, pero no nos damos cuenta cuando estamos del otro lado, cómo contribuimos a que esa persona controle más. Pues, ¿qué estoy haciendo yo que en lugar de proveer y demostrar seguridad y confianza hacia el otro también, le echo más leña al fuego, ¿no? Entonces, date la oportunidad, quienes estén tanto en un lado como en el otro, de tocar la puerta de psicoterapia, por ejemplo, y buscar un espacio seguro, un espacio confiable, donde puedan hablar de su problemática y aprender a hacerlo diferente. Claro que sí, pues vaya controladores. Hay mucho que trabajar en ustedes. Bastante. Y próximamente se va a estar subiendo este programa en Spotify para que se lo coloques a alguien que creas que es muy controlador o controladora. Y si tú ya te cachaste, escúchalo varias veces. Unas 10, unas 10. Identifica cuántas características de las que dimos hoy tienes y saber que hay solución para ello y que saber que se va a poder vivir una vida más plena, más fluida, más flexible, sin tanta rigidez, sin tanta ansiedad, sin tanto miedo. Puedes aprender a vivir diferente. Y agreguen en nuestras redes sociales Psicoterapia, ¿sale? Ahí están subiendo muy, muy bonito contenido. Muchas gracias, Marta. Gracias, Memo. A las personas interesadas, mándenos un WhatsApp, por favor, al 6691-450982. Ya te lo aprendiste, Memo. 6691, pues ya de tanto que me lo piden, oye. 6691-450982, puro WhatsApp. Vía WhatsApp solamente, 6691-450982. Ahí está listo para atender Marta Morán. Muchas gracias, Marta. Gracias, Memo. Qué gusto haber estado en este nuevo horario. Y nos escuchamos el próximo viernes. Aquí estaremos. Gracias, Marta. Y